muy bien. En primer lugar, muchas gracias a todos y es un honor participar con este selecto grupo de OL en esta conferencia. El tema que me toca desarrollar es la Jura Novit Curia o el Jura Novit Arbiter en la jurisprudencia arbitral y hablar de dos casos paradigmáticos. En realidad, el Jura Novit Curia o el Jura Novit Arbiter se ha convertido a través de los convenios internacionales y el soft law ya en una regla generalizada. Esto que empezó por pensarse que podía ser discutible, ¿no? Y muy residual en su aplicación, pues ya se convirtió en un estándar. Y deriva naturalmente de que el árbitro debe aplicar la norma pertinente o el árbitro no puede dejar de pronunciarse ante el silencio o oscuridad ante la ley, ¿no? Esto está en el soft law, está en los convenios IADI, está en la ley modelo UNCITRAL. Entonces, de declaraciones tan simples como esta, pasa el árbitro a tener que percatarse que tiene que solucionar problemas de aplicación normativa. ¿Qué pasa ante un fundamento jurídico no invocado? ¿No? Entonces, y claro, y el primer problema que se le puede plantear es que tiene una interpretación radicalmente distinta a la que han hecho las partes en su caso. El segundo problema es que dice, no, quiero aplicar un principio doctrinario que de alguna forma es fuente normativa. O no, que simplemente quiero invocar otra norma jurídica no invocada por las partes, pero que forma parte de la ley aplicable, ¿no? Entonces, esta problemática justamente es la que plantea esta situación. Y vemos que en general el CIADI, inclusive ha sido uno de los más eh, eh, proclives, ¿no? En generalizar la aplicación de este principio. Por ejemplo, en este caso de El Paso Energy International Company y la República Argentina, el tribunal usó razonamientos y principios derivados de la jurisprudencia de la Corte Permanente de Justicia Internacional y otros casos de jurisprudencia arbitral para establecer criterios de indemnización del daño por violación del estándar de trato justo y equitativo, ¿no? Claro, frente a la problemática que se había especificado las inversiones en dólares en Argentina, se había una intromisión indirecta en la gestión de las empresas, la legislación era perjudicial, había restricciones a las transferencias económicas de divisas en general, entonces había que valorar este daño y no habían criterios claros. Entonces, Argentina, ante el razonamiento del tribunal, invocó que esta jurisprudencia no era aplicable, no formaba parte de la ley aplicable, señaló, y que se han violado los principios, ¿no? El comité ad hoc que ve las nulidades en CIADI determinó que no se habían violado ninguna norma ajena, que simplemente eran principios que habían sido tomados de la jurisprudencia, pero que eran plenamente aplicables porque había que solucionar la problemática de determinar el daño, ¿no? Otro escenario es el caso Ciadi de Emilio Agustín Maffesini versus el Reino de España, en que Maffesini aduce un daño a su inversión por la construcción de su planta química y que cuando no le daba las autorizaciones o licencias el Reino de España decide igual construir su planta química, ¿no? Y entonces el tribunal en este caso aplicó de oficio el derecho internacional sobre impacto ambiental, no expresamente alegado por las partes, para desestimar la demanda. Como puede apreciarse, en los casos del Jura Novit Curia, lo que hay es la adopción del tribunal arbitral de un argumento jurídico no invocado por las partes o distinto al invocado por las partes, ¿no? Y aquí es importante recordar lo que hay en las demandas o contestaciones a las demandas. El petitum, ¿no es cierto? La petición, la solicitud, esta pretensión, que está compuesta por la propia solicitud, los hechos y finalmente el derecho como fundamento jurídico. El jura novit curia, el jura novit arbiter, en realidad es, ¿no es cierto?, un cambio en la pretensión en lo que es el fundamento jurídico. Eso que está en verde es de lo que puede disponer el árbitro en buena cuenta. Ese es el principio jura novit curia. ¿Sí? Muy bien, voy a presentarles ahora dos casos paradigmáticos en que tiene que ver Perú, ¿no? Uno internacional
y otro de arbitraje doméstico. Uno que se aplicaron las reglas UNCITRAL, el caso Rutas de Lima, y un caso doméstico que es el caso Corpac, para ver cómo es que se aplican estas normas de ayura no curia vinculadas a la nulidad manifiesta. El caso Rutas de Lima, pues recordarán ustedes, es un caso en el cual, en realidad, bajo la razón social de Rutas de Lima, demanda Odebrecht, porque la Municipalidad de Lima había paralizado el peaje, el nuevo peaje del río Chillón, y al paralizarlo, suspender sus operaciones en forma temporal y definitiva, esto le generó una falta de ingresos, naturalmente a Odebrecht, puesto que no se estaba respetando su contrato. Eso significó una demanda para que se le reconozca esos ingresos, vale decir, una prestación económica. Se cerró la demanda, la etapa de la demanda y la contestación a la demanda y reconvenciones, y nadie había invocado el hecho que el contrato estaba afectado de corrupción, bajo la sombra de la corrupción. Hasta que finalmente la municipalidad, en una etapa del procedimiento, dice, aquí hay un caso de corrupción y esto genera la nulidad del contrato. Gran problema, no es punto controvertido, no es materia controvertida, no estaba en las pretensiones. Sin embargo, el tribunal piensa, dice, tengo que pronunciarme, porque es también un estándar internacional que los tribunales tienen que pronunciarse ante los casos de corrupción porque afectan el orden público internacional. Y si no me pronuncio, ¿qué es lo que va a pasar? Que cuando se quiera reconocer y ejecutar el laudo al amparo del numeral 2b del artículo quinto de la Convención de Nueva York, van a decir esto este laudo ha afectado al orden público internacional al no pronunciarse por corrupción y en consecuencia, ¿qué es lo que sucede? Va a ser inejecutable. Entonces el tribunal se vio que aunque no estaba siquiera en el petitorio, gran tema, ¿no? Invocar la necesidad de verlo y para ese caso aplicó una norma interna, un pleno casatorio civil vinculado al 220 del Código Civil que contemplaba la nulidad manifiesta y para garantizar el debido proceso generó el contradictorio entre las partes. Vale decir, corrió traslado, los convocó para ver el tema y les pidió sus puntos de vista. ¿Sí? El 220 del Código Civil sobre nulidad manifiesta no es más que un caso de nulidad absoluta, solo que es tan evidente, porque afecta el orden público, que debe ser declarado nulo y no puede ser eludido, como el caso de la sombra de la corrupción en los contratos de rutas de Lima. Muy bien, ¿qué pasó? A pesar de traerse el tema, no controvertido como nueva materia controvertido. ¿Qué pasó? Simplemente se desestimó por falta de calidad probatoria. Muy bien, en el caso Corpac, más bien también se trae el tema de la corrupción y aquí sí es materia de resolución, pese a no ser una materia propiamente de un petitorio. ¿A qué me refiero? En el caso Corpac de Lima, Corpac es la Corporación Peruana de Aviación y de Transporte Aéreo en el Perú. Es una empresa, es la dueña de la infraestructura de los aeropuertos, ¿no? Del aeropuerto propiamente de Jorge Chávez. Y del otro lado está la Municipalidad del Callao que quería financiarle su local institucional a Corpa. Vale decir, la obra era hacer el local institucional de Corpa. ¿Qué tenía que ver la Municipalidad del Callao? Pues no mucho para extraer sus recursos por ahí. Sin embargo, creó un fondo y bajo el argumento de cooperación institucional, este Finver Callao le iba a hacer la obra a Corpa. Naturalmente, desde ya, como ustedes pueden apreciar, había un problema en el origen, hubo irregularidades en el origen del contrato, en la ejecución del contrato. Y como pasó de que Corpa, que invirtió como 31 millones de soles, casi 32 millones, y la obra solo se avanzó en un 17%, es decir, puso el 70% de la inversión y solo pasó de que se ejecutó el 17% y no se entregó la obra, entonces demandó por resolución de contrato a la municipalidad y al fondo que iba a ejecutar la construcción. ¿Sí? No voy a hablar de la municipalidad de cómo se defendió, porque no viene al caso, pero el fondo sí se defendió y sacó un argumento curioso o interesante, ya obsoleto, pero decía, el tribunal arbitral no puede pronunciarse en este caso porque este contrato está plagado de corrupción y presentó un informe de la Contraloría que así lo decía y que generó procesos penales. El tribunal
vale decir, se dijo, ustedes no pueden porque no son competentes para ver materias de corrupción. Ese es un criterio antiguo, que efectivamente era el criterio de manos limpias, por lo cual los tribunales antes no veían casos de corrupción porque los consideraban un tema de derecho público, ¿no? Ese es un criterio ya naturalmente superado. Entonces el tribunal, sin embargo, obviamente no cuestionó, no se dio por enterado que cuestionar su competencia, no le interesó ese argumento, lo desechó, pero sin embargo sí lo tomó en cuenta para introducir en el caso, nuevamente, una materia no controvertida. Porque si bien es cierto, una parte se había defendido, bueno, lo había introducido como materia controvertida para decir no son competentes, lo usó para introducir la nulidad del contrato por afectar el orden público, vale decir, por corrupción. Recuérdese, la materia controvertida era resolución de contrato, devuélveme mi dinero. Y lo que iba a ver el tribunal como un tema previo es la nulidad manifiesta del contrato por causa de corrupción. Dijo el tribunal en aplicación del Iura Novit Curia. Y nuevamente, en aplicación de la Iura Novit Curia, trajo el argumento de la nulidad manifiesta, que es un supuesto de nulidad absoluta, que afecta de origen el acto jurídico y lo anula. Un minuto, Muy Alonso. bien. Eh, eh, Como puede apreciarse, y este es un tema muy interesante, al introducirse el asunto, la materia controvertida de corrupción, en realidad se está afectando este triángulo no solo en lo que es el fundamento jurídico, sino que lo que habría sido el petitorio. Propiamente, no es un caso de iura novit curia, es otra cosa. Es sí, una excepción al principio de congruencia, desde luego, porque afectar esto, la causa petendi jurídica afecta al principio de congruencia, pero afectar la solicitud aún más, no lo hace iura no dicuria, que solamente afecta al fundamento jurídico, sino otro tipo de excepción. Y es un tipo de excepción que naturalmente se vincula a otra figura parecida, ¿no? Iura no et curia es una excepción al principio de congruencia, nulidad manifiesta es una excepción al principio de congruencia y caducidad, por ejemplo, es una excepción al principio de congruencia. Pero no es que iura no et curia sea la institución general y estos sean una especie de esa institución general. Es interesante cómo el tribunal ha invocado en dos casos iura novit curia sin ser exactamente iura novit curia, sino simplemente una figura autónoma de nulidad manifiesta. Muy bien, este tema seguramente va a ser materia aún de controversia y discusión, pero es un interesante aporte a la doctrina internacional y nacional en materia de resolución de conflictos. Muchas gracias, Silva, por darme el uso de la palabra y a continuación, digamos, el evento con otro expositor. Gracias.